Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. Les saluda a su servidora Madre Gabriela, misionera de Jesús y de María, compartiendo el día de hoy, domingo 20 de este mes de octubre. Fíjense, estamos ya prácticamente en la penúltima semana. Bueno, apenas vamos a iniciar esta penúltima semana porque la siguiente es el último domingo y se termina con el jueves o miércoles. Déjame checo el calendario cuando se termina el mes de octubre, que sería el día 31. Jueves 31. Entonces, pues ya prácticamente estamos más de la mitad de este 10º mes, que es el mes de octubre. Saludamos a todos los que nos van a estar acompañando a través de nuestra página del internet www.montemaria.org, también a través del Facebook, y los que nos siguen por la frecuencia 1090 en la radio. Sábados y domingos desde las 3 de la tarde. Entonces, pues nos toca compartir ahorita con ustedes este programa donde hablamos de la vida de los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana. Y también ya nos estamos preparando para esta 30ª peregrinación guadalupana que próximamente vamos a tener en el mes de diciembre. Aún falta, sí, pero como el tiempo luego se pasa muy pronto, entonces pues estamos invitando a todos los que gusten ayudarnos con su oración, que es muy importante para que se realice bien esta peregrinación. También los que vayan a ir físicamente a caminar, hay que pedir por ellos, desde los padres hasta todos los demás peregrinos, por todo el equipo de servicio, los que gusten también ayudarnos económicamente para la gasolina, para los gastos que pues van saliendo. Alguien que a lo mejor diga, pues yo me gustaría donar algún desayuno, alguna comida, pues se pueden reportar aquí con Madre Tere, o si no también dicen, bueno, pues yo no puedo a lo mejor dar así como que para una comida, pero sí puedo dar un paquete de rollo de papel o desechables, tenedores y todo esto, pues ahí lo pueden ir llevando, ya sea a Montemaría o acá en la librería también en Estados Unidos, decir que es para la peregrinación guadalupana. Ya los últimos días del mes de noviembre, lo que vendría siendo plátanos, naranja y todo esto, para la peregrinación. Son 10 días caminando. Aquí tenemos el recorrido, lo pueden ver ustedes también en la página de Montemaría en el Facebook, ahí ya está puesto. Es del día 1 al 10 de diciembre, son 10 días, son más de 200 y feria kilómetros caminando. Pueden participar de alguna jornada, de un fin de semana, o si alguien se quiere animar, pues de los 10 días están bienvenidos. El día 1 se sale de Montemaría. Es domingo, entonces pues el primer día se sale de Montemaría, es domingo, se llega al kilómetro 151. El día 2, que es lunes, se sale del kilómetro 151, se llega a Tecate. El martes 3, salida de Tecate, se llega al Valle de las Palmas. Miércoles 4, salida del Valle de las Palmas, se llega al ejido Ignacio Zaragoza. Jueves 5, salida del ejido Ignacio Zaragoza y se llega a los viñedos Vivayov. Después de ahí, el viernes 6, salida de los viñedos Vivayov, se llega al kilómetro 72. Sábado 7, salida del kilómetro 72, se llega a Primo Tapia. Domingo 8, salida de Primo Tapia, se llega a Rosarito. Lunes 9, salida de Rosarito, se llega a la Catedral de la zona de Río, pues ya es la única, ¿verdad? Pero no. El martes 10, salida de la Catedral y se llega a Montemaría. Entonces, para los que gusten participar, son 2 domingos, un sábado, pero igual pueden, los que puedan, ¿verdad?, ir físicamente a esta experiencia que son de los 10 días caminando. Ya después prepararnos para el día 12, jueves, ya con los horarios y esto para lo de las mañanitas que después nos vayan mencionando, y también para pues el día siguiente que es, aniversario para Rito, para ir pidiendo por él. Son 40 años de sacerdote, 10 de diferencia con la peregrinación, 30 de peregrinación, 40 de sacerdote. Entonces el día 13 es su aniversario. De ahí nos vamos preparando para la Navidad la novena de Navidad de las Posadas. El Nochebuena sería martes 24 de diciembre, misa de Nochebuena. También después los horarios se nos van a ir dando. El miércoles 25 es la Navidad y la siguiente semana, pues el martes 31
es fin de año. Entonces, pues si Dios nos llama a su presencia antes, pues ahí estaremos, ¿verdad? Si nos permite vivir de aquí hasta ese tiempo, pues también hay que prepararnos para estas diferentes festividades que vamos a ir teniendo en el transcurso de estos meses. Nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues empezamos. Vamos a ver estos santos. Estamos en el mes de octubre, no se nos olvide, mes del Santo Rosario. El día de hoy, domingo 20, celebramos a San Pedro de Alcántara. Lunes 21, San Gerardo Mayela. Martes 22, San Hilarión. Miércoles 23, San Juan de Capistrano. Jueves 24, San Antonio María Claret. Viernes 25, los Santos Macabeos. Sábado 26, Santa Paulina Jericot. Repetimos, el día de hoy, domingo 20, San Pedro de Alcántara. Lunes 21, San Gerardo Mayela. Martes 22, San Hilarión. Miércoles 23, San Juan de Capistrano. Jueves 24, San Antonio María Claret. Viernes 25, los Santos Macabeos. Sábado 26, Santa Paulina Jericot. Pues muchas felicidades a los que están cumpliendo años o van a estar cumpliendo años algo en esta semana. Vamos a ver los santos. Dice así, domingo 20 de octubre, San Pedro de Alcántara. Este es un santo que se hizo famoso por sus terribles penitencias. Nació en el año 1499 en un pueblo de España llamado Alcántara. Su padre era gobernador de la región y su madre era de muy buena familia. Ambos se distinguían por su gran piedad y su excelente comportamiento. Estando estudiando en la Universidad de Salamanca, se entusiasmó por la vida de los franciscanos, porque le parecían gente muy desprendida de lo material y muy dedicada a lo espiritual. Pidió ser admitido como franciscano y eligió para irse a vivir al convento, donde estaban los religiosos más observantes y estrictos de esa comunidad. En el noviciado lo pusieron de portero, hortelano, barrendero y cocinero, pero en este último oficio sufría frecuentes regaños por ser bastante distraído. Así, por ejemplo, no colocaba frutas en el comedor. El superior le llamó la atención por ello y le respondió que no había visto frutas en la cocina. El otro le observó que bastaba que levantara la vista y vería varios racimos de frutas colgados del techo. Como él nunca levantaba la vista, no había visto nada. Llegó a mortificarse tan ásperamente en el comer y en el beber que perdió el sentido del gusto y así todos los alimentos le sabían igual. Dormía sobre un duro cuero en el puro suelo. Pasaba horas y horas de rodillas y si el cansancio le llegaba, apoyaba la cabeza sobre un clavo en la pared y así dormía unos minutos, arrodillado. Pasaba noches enteras sin dormir ni un minuto, rezando y meditando. Por eso ha sido elegido protector de los celadores y guardias nocturnos. Con el tiempo fue disminuyendo estas terribles mortificaciones porque vio que le arruinaban su salud. Fue nombrado superior de varios conventos y siempre era un modelo para todos sus súbditos en cuanto al cumplimiento exacto de los reglamentos de la comunidad. Pero el trabajo en el cual más estrictos obtenía era el de la predicación. Dios le había dado la gracia de conmover a los oyentes y muchas veces bastaba su sola presencia para que muchos empezaban a dejar su vida llena de vicios y comenzaban una vida virtuosa. Prefería siempre los auditorios de gente pobre, porque le parecía que eran los que más voluntad tenían de convertirse. La gente decía que mientras predicaba parecía estar viendo al invisible y estar escuchando mensajes del cielo. Pidió a sus superiores que lo enviaran al convento más solitario que tuviera la comunidad. Lo mandaron al convento de Lapa, en terrenos deshabitados, y allá compuso un hermoso libro acerca de la oración, que fue sumamente estimado por Santa Teresa y San Francisco de Sales, y ha sido traducido a muchos idiomas. Deseando San Pedro de Alcántara que los religiosos fueran más mortificados y se dedicaran por más tiempo a la oración y a la meditación, fundó una nueva rama de franciscanos llamados de estricta observancia. El sumo pontífice aprobó dicha congregación y pronto hubo en muchos sitios conventos dedicados a llevar a la santidad a sus religiosos por medio de una vida de gran penitencia. El santo fue atacado muy fuertemente por esta nueva fundación,
pero a pesar de tantos ataques, su nueva comunidad progresó notablemente. En el año 1560, San Pedro de Alcántara se encontró con Santa Teresa, en la cual estaba muy angustiada porque algunas personas le decían que las visiones que ella tenía eran engaños del demonio. Guiado por su propia experiencia en materia de visiones, San Pedro entendió perfectamente el caso de esta santa y le dijo que sus visiones venían de Dios. Y habló en favor de ella con otros sacerdotes que la dirigían. Santa Teresa en su autobiografía cuenta así algunos datos que el gran penitente le contó a ella. Dice así: me dijo que en los últimos años no había dormido sino unas poquísimas horas cada noche, que al principio su mayor mortificación consistía en vencer el sueño, por lo cual tenía que pasar la noche de rodillas o de pie, que en estos 40 años jamás se cubrió la cabeza en los viajes aunque el sol o la lluvia fueran muy fuertes. Siempre iba descalzo y su único vestido era una túnica de tela muy ordinaria. Me dijo que cuando el frío era muy intenso entonces se quitaba el manto y abría la puerta y la ventana de su habitación, para que luego al cerrarlas y ponerse otra vez el manto lograra sentir un poquito más de calor. Estaba acostumbrado a comer solo cada 3 días y se extrañó de que yo me maravillase por eso, pues decía que eso era cuestión de acostumbrarse uno a no comer. Un compañero suyo me contó que a veces pasaba una semana sin comer, y esto sucedía cuando le llegaban los éxtasis y los días de oración más profunda, pues entonces sus sentidos no se daban cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Cuando yo lo conocí ya era muy viejo y su cuerpo estaba tan flaco que parecía más bien hecho de raíces y de cortezas de árbol que de carne. Era un hombre muy amable, pero solo hablaba cuando le preguntaban algo. Respondía con pocas palabras, pero valía la pena oírlo, porque lo que decía hacía mucho bien. Formidable retrato de un santo hecho por una santa. Los últimos años de su vida los dedicó San Pedro de Alcántara en gran parte a ayudar a Santa Teresa a la fundación de la comunidad de hermanas carmelitas, que ella había fundado, y dicen que buena parte de los éxitos que la santa logró en la extensión de su nueva comunidad se debió a que este gran penitente se valió de toda su influencia para ganar amigos en favor de la comunidad de las carmelitas. Cuenta Santa Teresa que San Pedro de Alcántara se le apareció a ella después de muerto y le dijo: «Felices sufrimientos y penitencias en la tierra, que me consiguieron tan grandes premios en el cielo». Murió de rodillas, diciendo aquellas palabras del Salmo: «Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor». Santa Teresa escribió: «Lo he visto varias veces en la gloria y me ha conseguido enormes favores de Dios». San Pedro de Alcántara, maravilloso penitente, alcánzanos de Dios la gracia de dominar nuestro cuerpo con las debidas mortificaciones, para que Él no esclavice a nuestra alma con pecados y malas inclinaciones. Pues hoy lo estamos celebrando, San Pedro de Alcántara. Vamos con el día de mañana, lunes 21, San Gerardo. Gerardo quiere decir valiente para la defensa. El Papa Pío XII dijo que San Gerardo es un modelo admirable para los hermanos de las comunidades religiosas. Y el Papa León XIII afirma que este santo es uno de los jóvenes más angelicales que Dios ha dado a los hombres por modelo. Solo vivió 29 años en esta tierra, pero llenó sus alrededores de hechos admirables. Nació en Muro, un pueblecito cerca de Nápoles, Italia. La mamá dijo de él: desde pequeño su mayor delicia era entrar al templo y rezar ante el Santísimo Sacramento del altar. Cuando estaba orando ante la Santa Hostia se olvidaba hasta de ir a comer. En la casa, en cualquier rato libre que tenía, se dedicaba a rezar. Parecía que le agradaba más pensar en el cielo que en la tierra. Cuando cumplió los 10 años, su confesor le dio permiso de comulgar cada 3 días, caso raro en esa época en que a causa de un error llamado jansenismo, las gentes decían que no había que comulgar sino de vez en cuando. Cuando murió su padre, Gerardo tuvo que abandonar sus estudios y dedicarse a aprender sastrería. Fue tratado muy duramente por un compañero supremamente áspero, pero jamás el otro logró que le respondiera a sus malos tratos. Luego pasó a trabajar como obrero de un señor de la ciudad, y éste lo trataba ásperamente y lo regañaba sin causa justa. De una sola vez el joven protestó por este modo cruel de trato. Quería imitar a Jesús, que cuando era ultrajado y tratado mal, se quedaba en silencio.
Luego Gerardo puso una sastrería y las ganancias que conseguía las dividía en 3 partes iguales, una para su mamá, para los gastos de la casa, otra para los pobres y la tercera para pagar misas. Pagaba muchas misas por las almas de los difuntos. Cuando tenía 23 años, llegaron a su pueblo a predicar unos padres redentoristas y Gerardo les pidió que lo admitieran en su comunidad como un hermano lego. El superior de la misión no quería admitirlo, pero al fin, ante tantos ruegos, lo envió a la casa de formación con una tarjeta que decía: «Allá les mando a Gerardo, parece que es un inútil». Después el padre se arrepintió de haber escrito esto. En el noviciado se dedicaba con tanto fervor a todo lo que tenía que ser, que los compañeros decían: «¿Gerardo es un loco o es un santo?». San Alfonso de Ligorio, fundador de la congregación de los redentoristas, lo admitió en su comunidad y se dio cuenta de que era un alma muy agradable a Dios. Dice: San Alfonso se apareció después de muerto a Gerardo y lo curó de una grave enfermedad. Fue admitido como religioso en el año 1752 y al hacer sus 3 votos o juramentos de castidad, pobreza y obediencia, añadió un 4º juramento: hacer siempre lo que me parezca que es más agradable a Dios. Cuando era novicio, una vez un religioso entró a la capilla y oyó que Gerardo le decía a Jesús en el sagrario: «Por favor, déjame que me vaya, pues tengo mucho que hacer. Después seguiremos charlando». Su oficio en la comunidad era el de sastre y enfermero. Para los pobres les gustaba llevarlo a las misiones porque él leía el estado de las conciencias de las personas. A veces se bilocaba e iba a sitios lejanos a darle algún mensaje a alguien que lo necesitaba, pero nadie lo veía retirarse de su sitio de trabajo. Cuando se quedaba en éxtasis, en oración, no oía ni veía lo que sucedía a su alrededor. Lo único que lo hacía volver en sí era que lo llamara su superior. Un día dijo: «En ese momento están asesinando al arcipreste de Muro». Y así sucedió, pero a 70 kilómetros de distancia de donde él estaba. En Roma le leyó la conciencia y los pensamientos al secretario de un alto dignatario, y éste, aterrorizado ante semejante hecho extraordinario, cambió de vida y se reconcilió con su esposa. En toda la ciudad se comentaba este hecho. Una vez fueron a buscarlo a su habitación y no lo encontraron. Después el superior le preguntó dónde había estado. «En mi habitación», dijo el humilde hermano, «pero allá fuimos y miramos por todas partes y no lo vimos». Entonces él le contó que, como era un día de retiro y quería orar en paz, le había pedido a Dios que no lo vieran los que fueran a buscarlo. El superior le dijo: «Por esta vez le perdono, pero no se le ocurra volver a pedir a Dios semejantes cosas». Un gran regalo del Espíritu Santo a este sencillo hermano lego fue el don de saber aconsejar a los demás. Varias comunidades de religiosos obtuvieron permiso para que Gerardo fuera a darles buenos consejos a través de las rejas de sus conventos. Numerosos sacerdotes le escribían pidiéndole consejo para casos difíciles. Un grupo de religiosos hizo una peregrinación de 9 días hacia un santuario sin llevar dinero. No se afanaba por ello, pues llevaban consigo al hermano Gerardo. Y aquel viaje fue una cadena de prodigios. Fueron y volvieron y nada les faltó. Y eso que no llevaban dinero, pero llevaban a un religioso que tenía mucha fe. Una muchacha corrompida acusó a Gerardo de que le había hecho malas propuestas. San Alfonso lo llamó y le echó un regaño terrible y le prohibió comulgar por varios días. Él no dijo ni una sola palabra en defensa propia. Dice: después la muchacha y su amante confesaron que todo lo que habían dicho contra Gerardo era mentira. San Alfonso lo llamó y le dijo: ¿por qué no se defendió? Padre, le respondió él, yo sabía que Dios me iba a defender. Nuestro reglamento nos manda que no busquemos disculpas cuando nos regañan. El oficio preferido del hermano Gerardo era de portero, porque allí podía ayudar a los mendigos y a mucha gente necesitada. Cuando él llegaba de portero a una casa de su comunidad, la portería se veía asistida de mendigos. Hasta 200 llegaban en un solo día. Y él los atendía como si no lo hubieran hecho, como no lo hubiera hecho una madre. Tenía el arte de contentar a todos y era admirable su paciencia para soportar a los canzones y pedigüeños. A todos regalaba alimentos y vestidos y la gente no se explicaba de dónde sacaba para regalar, para compartir a tanta gente. Cuando se acababan las provisiones, se iba a la ciudad a pedirles a los ricos para ayudar a los pobres.
Dicen que un día el padre Ecónomo lo regañó porque había repartido entre los mendigos todo lo que había en la despensa para que comieran los religiosos, pero al llegar el Ecónomo a la despensa lo encontró otra vez llena. Un día, la comunidad estaba pasando una situación económica muy difícil. El santo se fue a la capilla a rezar y al poco rato llegó un bienhechor a llevar una buena cantidad de dinero, con el cual se solucionó la angustiosa situación. Sus últimos meses fueron una mezcla de sufrimientos físicos y éxtasis espirituales, y con admirable precisión anunciaba cosas que iban a suceder en el futuro y leía las conciencias de quienes lo visitaban. Avisó que moriría el 15 de octubre, poco antes de la medianoche, y a esa hora murió, en el año 1755. Gracias sean dadas a Dios por los dones que concede a sus amigos, especialmente a aquellos que son más humildes y sencillos y menos orgullosos y menos vanidosos. Continuamos con la vida de los santos. Vámonos con el día martes 22 de octubre, San Hilarión. Hilarión significa el muy alegre. Es el santo de la abstinencia y del ayuno perpetuo. Nació en Palestina, pero no era judío. Sus padres eran paganos. Fue a estudiar a Alejandría en Egipto, donde había una escuela muy afamada de los cristianos, y allá se convirtió al cristianismo y se hizo bautizar. Oyó hablar del famoso monje San Antonio Abad y se fue a visitarlo al desierto. Estuvo en su compañía durante 2 meses y se quedó admirado de la gran santidad de este monje y de su bondad exquisita, como también de los ayunos y mortificaciones que hacía. Se propuso imitarlo en cuanto más le fuera posible, pero viendo que allá en Egipto era mucha la gente que iba a visitar a San Antonio para consultarle, se volvió a su patria a vivir en perfecta soledad en un desierto. Vendió las posesiones que le habían dejado sus padres y repartió el dinero entre los pobres. Y se marchó a un desierto de Palestina a orar y meditar. San Antonio le había regalado una túnica hecha de material muy rudo y tosco, y con esa túnica pasó mucho tiempo, sin estrenar jamás un vestido, como penitencia de sus pecados. Siendo de constitución muy débil y sumamente sensible al frío y al calor, sin embargo, durante los espantosos calores del desierto durante el día no tomaba ni una gota de líquido. Y en los fríos intensísimos de la noche no se abrigaba con nada más que con su tosca túnica. Era una penitencia capaz de hacer santo a cualquiera. Dice, se propuso no comer nada ningún día antes de que se ocultara el sol y lo cumplió toda la vida. Los primeros años únicamente se alimentaba con unos dátiles que comía cada anochecer, pero luego se dio cuenta de que esto le estaba perjudicando en su salud y empezó a comer de vez en cuando algunas verduras y un poco de pan y aceite. Cuando las tentaciones impuras lo atacaban con más fuerza, reducía su alimentación a la mitad de lo que comía de ordinario y decía, estoy debilitando un poco a este asno salvaje que es mi cuerpo para que no le lance tantas cosas a mi alma. Se construyó una celda tan corta y tan angosta que apenas cabía acostado o de rodillas, 2 metros de larga, 1,5 metros de ancha y 1,5 metros de alta, y rara vez salía de allí. San Jerónimo, que conoció tal rancho, se quedó aterrado ante tanta mortificación, pero así conseguía convertir pecadores y pagar por sus propios pecados. Sentía gran deseo de ir a visitar los santos lugares donde nació, vivió y murió Jesús, y estando en ese mismo país le quedaba fácil hacerlo, pero no lo hizo sino una sola vez en su vida, y esta vez con grandes sentimientos de piedad y veneración. Después hizo el sacrificio de no volver más por allí. Hasta en esos deseos tan santos sabía mortificarse. En varios sitios donde estuvo viviendo, su modo de ganarse la vida era recorrer territorios solitarios y recoger leña y mandar a algunos de sus discípulos a venderla, y con esto comprar el alimento para él y para otros. Cuando ya llevaba 20 años haciendo penitencia en el desierto, unos esposos acudieron a él a pedirle que rezara para que su hogar hubiera hijos, pues eran estériles. San Hilarión oró por ellos y Dios le concedió unos hijitos muy hermosos. Esto hizo que se volviera sumamente popular en los alrededores y empezaron a llegar montones de gente a visitarlo y a pedirle consejos y oraciones. Un hombre que vivía de hacer carreras con su caballo
en el hipódromo perdía casi siempre. Entonces fue donde San Hilarión y le pidió que le bendijera su caballo. Así lo hizo el santo, y el otro logró ganar el campeonato. El hombre narró lo sucedido. Desde ese día aumentó grandemente el número de los admiradores del monje penitente. Varios hombres quisieron imitar a San Hilarión y se fueron a vivir también en cabañas en esas soledades. Él los dirigía y les enseñaba el arte de orar, de meditar y de saber dominar el cuerpo por medio de mortificaciones costosas. Hilarión sufría mucho de sequedades espirituales, pero esto mismo le servía para poder comprender a los que pasan por horas de tristeza y de crisis y angustias. Cuando ya tenía unos 65 años, se dio cuenta de que no le era posible vivir en soledad. Un gran número de monjes le pedían dirección espiritual y una continua peregrinación de gente llegaba a suplicarle oraciones y a pedirle consejos. Entonces decidió irse a un sitio más alejado y solitario. Y empezó una vida errante, la cual es uno de los casos más típicos y raros en la historia de la Iglesia. Se fue hacia los desiertos de Egipto, donde hacía muy poco tiempo había muerto el gran San Antonio. Allí, los discípulos del santo le hicieron recorrer metro por metro los terrenos donde había vivido el famoso monje. Le decía, allí pasaba las noches rezando. En aquella roca se subía cuando quería que nadie fuera a molestarlo mientras meditaba. Aquellas matas de uva las sembró él, y este pozo de agua lo excavó con sus propias manos. Este era el asador con el cual deshiervaba su huerta. Hilarión suspiraba por llegar a ser como su modelo, San Antonio. Pero sucedió que de aquella región había muchos meses que no llovía, y la gente estaba sufriendo a causa del largo verano. El pueblo acudió a implorar las oraciones de San Hilarión, a quien consideraban como el sucesor de San Antonio Abad. El santo rezó con mucha fe y llegaron lluvias muy abundantes. Esto le consiguió una gran popularidad. Luego empezaron a llegar campesinos mordidos por serpientes venenosas y al ser ungidos con aceite bendecido por San Hilarión quedaban curados. El santo, viendo que no lograba vivir oculto y que cada día llegaban más y más personas a buscarlo, dispuso huir una vez más. Para sus largos viajes no aceptaba sino a los religiosos que fueran capaces de andar con él durante todo el día sin beber ni una gota de agua ni comer, desde el amanecer hasta el anochecer. Ahora se fue a la isla de Sicilia y se estableció con varios de sus discípulos en un sitio muy deshabitado. Pero otro discípulo suyo, que lo amaba mucho, San Esiquio, se puso a buscar por todas partes. Al fin, un comerciante le dijo que en Cilicia había un famoso monje que hacía muchos milagros. Hacia allá se fue San Esiquio y logró encontrar a su maestro. Y se dio cuenta de que la gente lo estimaba muchísimo por su santidad, por sus milagros y porque jamás recibía ningún dinero ni regalo alguno. San Hilarión dijo que quería huir a un sitio donde nadie lo conociera y se fue a la isla de Chipre. Pero allá un maremoto amenazaba con ahogar a las gentes de la costa y destruir todas sus habitaciones. El santo echó una bendición a las olas y éstas se calmaron. Con esto su fama se extendió por toda la isla. Al fin obtuvo que lo dejaran irse a vivir a una altísima roca, donde nadie los distrajera en su oración y en sus meditaciones, y allí murió muy santamente a la edad de 80 años. Quiera Dios darnos también a nosotros la gracia de independizarnos de lo que meramente es mundano y material y dedicarnos a lo que nos lleva a la santidad. Miércoles 23, San Juan de Capistrano. Veamos, por aquí está cerca. Es uno de los predicadores más famosos que ha tenido la Iglesia Católica. Nació en un pueblecito llamado Capistrano, en la región montañosa de Italia, en el año 1386. Fue un estudiante sumamente consagrado a sus deberes y llegó a ser abogado y juez y gobernador de Perugia, pero en una guerra contra otra ciudad cayó prisionero. Y en la cárcel se puso a meditar y se dio cuenta de que en vez de dedicarse a conseguir dinero, honores y dignidades en el mundo, era mejor dedicarse a conseguir la santidad y la salvación en una comunidad de religiosos y entró de franciscano. Como era muy vanidoso y le gustaba mucho aparecer, dispuso vencer su orgullo, recorriendo la ciudad cabalgando en un pobre burro.
pero montado al revés, mirando hacia atrás y con un sombrero de papel en el cual había escrito en letras grandes: «Soy un miserable pecador». La gente le silbó, le lanzaron piedras y basura. Así llegó hasta el convento de los franciscanos a pedir que lo recibieran de religioso. El padre maestro de novicios dispuso ponerle pruebas muy duras para ver si en verdad este hombre de 30 años era capaz de ser religioso, humilde y sacrificado. Lo humillaban sin compasión y le colocaba a hacer los oficios más agotadores y humildes. Pero Juan, en vez de disgustarse, le conservó una profunda gratitud por toda su vida, pues le supo formar un verdadero carácter y lo preparó para enfrentarse valientemente a las dificultades de la vida. Él recordaba muy bien aquellas palabras de Jesús: «Si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, se queda sin producir fruto, pero si muere, producirá mucho fruto». A los 33 años fue ordenado sacerdote y luego, durante 40 años, recorrió toda Europa predicando con enormes éxitos espirituales. Tuvo por maestro de predicación y por guía espiritual el gran San Bernardino de Siena. Y formando grupos de 6 y 8 religiosos, se distribuyeron primero por toda Italia y después por los demás países de Europa, predicando la conversión y la penitencia. Juan tenía que predicar en los campos y en las plazas porque el gentío tan enorme no cabía en las iglesias. Su presencia de predicador era impresionante. Flaco, pálido, penitente, con voz sonora y penetrante, un semblante luminoso y unos ojos brillantes que parecían traspasar el alma, conmovía hasta a los más indiferentes. La gente lo llamaba el Padre Piadoso, el Santo Predicador. Vibraba en la predicación de las verdades eternas. La gente, al verlo y oírlo, recordaba la figura austera de San Juan Bautista predicando conversión en las orillas del río Jordán, y les repetía las palabras del Bautista: «Raza de víboras, tienen que producir frutos de conversión, porque ya está el hacha de la justicia divina junto a la vida de cada uno. Y árbol que no produce frutos de obras buenas será cortado y echado al fuego». Muchos pedían a gritos la confesión, prometiendo cambiar de vida, y estallaban en llanto de arrepentimiento. Las gentes traían sus objetos de superstición y los libros de brujería y otros juegos y los quemaban en públicas hogueras en la mitad de las plazas. Muchos jóvenes, al verlo predicar, se proponían irse de religiosos. En Alemania consiguió 120 jóvenes para las comunidades religiosas y en Polonia 130. Sus sermones eran de 2 y 3 horas, pero a los oyentes se les pasaba el tiempo sin darse cuenta. Atacaba sin miedo a los vicios y malas costumbres, y muchísimos después de escucharle dejaban sus malas amistades y las borracheras. Después de predicar se iba a visitar enfermos y con sus oraciones y su bendición sacerdotal obtenía innumerables curaciones. Juan convertía a pecadores no solo por su predicación tan elocuente y fuerte, sino por su gran espíritu de penitencia. Dormía pocas horas cada noche. Vestía siempre trajes sumamente pobres. Comía muy poco y siempre alimentos burdos y nunca comidas finas ni especiales. Una artritis muy dolorosa lo hacía cojear y dolores muy fuertes de estómago lo hacían retorcerse, pero su rostro era siempre alegre y jovial. En su cuerpo era débil, pero su espíritu era un gigante. Después de muerto, reunieron los apuntes de los estudios que hizo para preparar sus sermones y suman 17 gruesos volúmenes. La comunidad franciscana lo eligió por 2 veces como vicario general y aprovechó este altísimo cargo para tratar de reformar la vida religiosa de los franciscanos, llegando a conseguir que en toda Europa esta orden religiosa llegara a un gran fervor. Muchos se le oponían en sus ideas de reformar y de volver más fervorosos a los religiosos, y lo que más lo hacía sufrir era que las oposiciones venían de sus mismos colegas en el apostolado. Se cumpliría en él lo que dice el Salmo: aquel que comía conmigo el pan en la misma mesa se ha declarado en contra de mí. Pero estas incomprensiones le sirvieron para no dedicarse a buscar las alabanzas de las gentes, sino a las felicitaciones de Dios. Él repetía la frase de San Pablo: si lo que busco es agradar a la gente, ya no seré siervo de Cristo. Juan tenía unas dotes nada comunes para la diplomacia. Era sabio, prudente y medía muy bien los juicios y palabras. Había sido juez y gobernador y sabía tratar muy bien a las personas.
Por eso 4 pontífices lo emplearon como embajador en muchas y muy delicadas misiones diplomáticas y con muy buenos resultados. 3 veces le ofrecieron los sumos pontífices nombrarlo obispo de importantes ciudades, pero prefirió seguir siendo humilde predicador, pobre y sin títulos honoríficos. Juan llevaba 40 años predicando de ciudad en ciudad y de nación en nación con enormes frutos espirituales cuando a la edad de 70 años lo llamó Dios a que le colaborara en la liberación de sus católicos en Hungría. Y fue de la siguiente manera. En el año 1453 los turcos musulmanes se habían apoderado de Constantinopla y se propusieron invadir Europa para acabar con el cristianismo. Y se dirigieron a Hungría. Las noticias que llegaban de Serbia, nación invadida por los turcos, eran impresionantes. Crueldades salvajes contra los que no quisieran renegar de la fe de Cristo y destrucción de todo lo que fuera cristiano católico. Entonces, Juan se fue a Hungría y recorrió toda la nación predicando al pueblo, incitándolo a salir entusiasta en defensa de su santa religión. Las multitudes respondieron a su llamado y pronto se formó un buen ejército de creyentes. Los musulmanes llegaron cerca de Belgrado con 200 cañones para gran flota de barcos de guerra por el río Danubio y 500.000 terribles jenisarios de a caballo, armados hasta los dientes. Los jefes católicos pensaron en retirarse porque eran muy inferiores en número, pero fue aquí cuando intervino Juan Capistrano. El gran misionero salvó a la ciudad de Bucarest de 3 modos. El primero, convirtiendo al jefe católico a que atacara la flota turca, que era mucho más numerosa. Atacaron y salieron vencedores los católicos. El segundo fue cuando ya los católicos estaban dispuestos a abandonar la fortaleza de la ciudad y salir huyendo. Entonces Juan se dedicó a animarlos, llevando en sus manos una bandera con una cruz y gritando sin cesar: Jesús, Jesús, Jesús. Los combatientes cristianos se lanzaron de valor y resistieron heroicamente. Y el tercer modo fue cuando ya Hundares y sus generales estaban dispuestos a abandonar la ciudad, juzgando la situación insostenible ante la tremenda desproporción entre las fuerzas católicas y las enemigas. Juan recorrió todos los batallones gritando entusiasmado: creyentes valientes, todos a defender nuestra santa religión. Entonces los católicos dieron el salto final y derrotaron totalmente a los enemigos, que tuvieron que abandonar aquella región. Jamás empleó armas materiales. Sus armas eran la oración, la penitencia y la fuerza irresistible de su predicación. Las gentes decían que aquellos cuarteles de guerreros más parecían casos de religiosos que campamentos militares, porque allí se rezaba y se vivía una vida llena de virtudes. Todos los capellanes celebraban cada día la Santa Misa y predicaban. Muchísimos soldados se confesaban y comulgaban. Y los militares repetían en sus batallones: tenemos un capellán santo, hay que portarse de manera digna de este gran sacerdote que nos dirige. Si nos portamos mal, no vamos a conseguir victorias sino derrotas. Y los oficiales afirmaban: este padrecito tiene más autoridad sobre nosotros soldados que el mismo jefe de la nación. Sucedió que la cantidad de muertos en aquella descomunal batalla fue tan grande que los cadáveres dispersos por los campos llenaron el aire de putrefacción y se desató una furiosa epidemia de tifo. San Juan de Capistrano había ofrecido a Dios su vida con tal de conseguir la victoria contra los enemigos del catolicismo, y Dios aceptó su ofrenda. El santo se contagió de tifo y, como estaba tan débil a causa de tantos trabajos y de tantas penitencias, murió el 23 de octubre del año 1456. Gran apóstol, alcánzanos de Dios entusiasmo y valor para defender siempre nuestra amada religión católica. Amén. Y aquí terminamos, nos faltaban otros más, pero ya el tiempo se nos ha terminado. Continuamos en unos momentos más con la celebración de la Santa Misa, recordándoles este mensaje: Dios es amor y te ama. Solo me asusta una cosa: conservar mi propia voluntad. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.